Puigdemont a prisión, pero Puigdemont es un pobre gilipollas, un pobre diablo al que Sánchez le está dando vida y le está dando aire. ¿Quién pensaba hace un año que Puigdemont iba a tener este poder? Entonces, si a un pobre gilipollas le dan la posibilidad de decidir sobre toda España... Se lo dieron a Pablo Iglesias, que era la que lió. Claro, Pablo Iglesias al mando del CNI. O sea, a un etarra le pones a cargo del CNI. Oiga, vale ya. Basta ya. Basta ya. Basta ya. Basta ya. Basta ya. ¡Paso atrás! Ni un paso atrás. 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 ¡Marlaska división! Marlaska división. Marlaska división. Marlaska división. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas a esta nueva entrega de Baleares se revela, en días aciagos para lo que es la democracia española, y que aquí nos estamos haciendo eco durante todas estas jornadas. Lo de hoy ya ha sido plegarse totalmente Pedro Sánchez al golpismo catalán para encabezarlo directamente. Ya Junts y Esquerra son meros comparsas del mayor golpista, traidor y felón de este país, que es Pedro Sánchez Castejón. Y ahí nos va a tener enfrente. Semana que viene será la investidura, él saldrá adelante y todo lo que es ese frente anticonstitucional y antidemocrático empezará a dar sus primeros pasos. Pero yo tengo bajo sospecha que van a dar los primeros pasos camino a la cárcel, encabezados por esa presidenta del Congreso que está conociendo toda España aquí, que aquí conocemos muy bien, como es Francina Armengol, que hoy decía la muy cínica que dará a conocer la investidura cuando toque, cuando le toque al felón y al traidor y le diga: Francina, vamos al lío. Y te he puesto ahí para que te la juegues y firma lo que tengas que firmar. Y da la casualidad, a raíz del programa que vamos a hacer hoy sobre la libre elección de lengua, derecho constitucional en este país donde los haya, que en Baleares no se cumple durante estos 8 años, no se ha cumplido por obra y gracia del gobierno de Francina Armengol, que ha impuesto el catalán 100% en las clases, erradicando completamente el español. Pues decía que da la casualidad que todas las fuerzas políticas que están en contra de la libre elección de lengua, de las dos lenguas oficiales, catalán y castellano, son los que están apoyando al golpista Sánchez contra la Constitución. ¡Qué casualidad, coño! Señores, los mismos. Es decir, ¿es o no cuestión de libertad? Lo que les ofende es una palabra: libertad. Van al latrocinio. Van a salvar a los puyoles, aquellos que se llevaban el dinero en sacas a Andorra, y dicen que estaban detrás del proceso. ¿Qué proceso? Ni que leches. Pues de esto, de esta gente, de los que llaman aquí libertad, segregación lingüística, como diciéndome: tú no puedes tener libertad porque te estás alejando de la manada de la imposición, esta gentuza que nos ha gobernado durante estos 8 años, de toda esta gente que sigue cobrando estando en la oposición sin hacer absolutamente nada, que apoyan a todo lo que es la caterva de bandoleros que apadrina Sánchez, toda esta gente la tenemos que aguantar día sí y día no, pero estamos con ánimo de aguantarlos y lo vamos a seguir haciendo. Y hoy vamos a tener con nosotros una persona que se ha caracterizado durante estos 8 años por defender lo que es el bilingüismo, por defender que el 25% de las clases, como señala la sentencia del Tribunal Supremo, se den en español, y que Francina Armengol le ha delegado por activa y por pasiva, y que aún el nuevo gobierno del PP no ha puesto en marcha, que hay que empezar a ponerse las pilas, Marga Proens, en materia de libertad. Libertad,
lingüística en este caso, pero que es la primera de las que hay y de lo mucho que está en juego. Empezamos. Tener en el canal de Baleares se revela a toda una luchadora por lo que es el bilingüismo y que durante estos 8 años ha estado al frente de lo que son la defensa, yo siempre lo considero la defensa de los valores cívicos y los derechos constitucionales de los ciudadanos de Baleares ante lo que ha sido una imposición de una de las 2 lenguas cooficiales, que en Baleares, pues claro, es el catalán, por parte del anterior gobierno de Francina Armengol, y que ha estado al frente de lo que es una petición tan mínima y tan básica como que el 25% de las clases se hicieran en español. Bueno, con aquel régimen que ya se puso a su fin con las elecciones del 28 de mayo, aquello ya pasó a mejor vida. Y hoy con el nuevo gobierno del PP, pues bueno, se están empezando a dar los primeros pasos para ver si lo que es el bilingüismo y lo que es la defensa de la libertad de elección de lengua sea una realidad. ¿Qué tal estás, Olga? Pues muy bien y encantada de estar aquí contigo. Yo hoy planteábamos allí en el diario una cuestión que yo creo que era buena en referente a la lengua y en referente al momento crítico que estamos atravesando en este país en un día como el de hoy, tan nefasto para el futuro de la democracia, ¿no? Hombre, qué coincidencia que los que se oponen a lo que es la defensa de la libre elección de lengua son los mismos que apoyan a los golpistas de Puigdemont. Qué coincidencia, ¿no? Que sean los mismos. Es curioso. ¿Es su problema la libertad? Sí, la verdad es que lo que es curioso es que aquellos que más defienden la libertad con las palabras, la libertad de expresión, la libertad de elección, de decidir, son los mismos que luchan para que el resto de los ciudadanos que no piensan como ellos no tengan ni esa libertad de elección ni esa libertad de decidir. Es curioso, sinceramente. Pero bueno, siempre es el juego del lenguaje, ¿no? Siempre decimos que los mayores dictadores siempre lo hacen por el bien del pueblo y siempre hablan con palabras dulces, cuando realmente lo que quieren es una imposición de su idea, ¿no? Claro. A nivel de, centrándonos en el tema lingüístico, quería que me hicieras una valoración de ese acuerdo genérico, porque tampoco que se hayan conocido o se hayan desarrollado muchos detalles, que alcanzaron PP y Vox para ir implantando la libre elección de lengua. De lo que se ha conocido, ¿qué valoración puedes hacer? Y tú que fuiste fundadora de PRIS Educación, una de las entidades emblemáticas en la defensa de la libertad de elección de lengua, ¿qué valoración me puedes hacer de ese principio de acuerdo? Vamos a ver, nosotros hemos leído el acuerdo y, como te he comentado un poquito antes, que parafraseando un titular del diario, es un acuerdo con muy pocas luces y con muchísimas sombras. Es un acuerdo donde hay una serie de medidas que se les va a proponer a los centros que tomen solamente si a ellos les parece bien, si el centro quiere. Por lo tanto, llevamos 35 años donde las directivas de los centros están impidiendo a conciencia que los alumnos que son de lengua castellanohablantes puedan estudiar en su lengua materna. Es decir, llevan 35 años los directores de centro, ya sea por convicción, ya sea por omisión, por miedo al nacionalismo, permitiendo pues que haya una discriminación por razón de lengua dentro de las aulas a los alumnos castellanohablantes. 35 años. Por lo tanto, confiar en que los centros voluntariamente vayan a aplicar estas medidas que ellos proponen en su acuerdo es realmente de ser muy naif o de tener miedo al nacionalismo. Y yo creo que jamás se tiene que tener miedo cuando tú tienes la oportunidad de volver a retornar derechos a unos ciudadanos. Eso no ha lugar
a que se haga de manera timorata, ¿no?, esa acción. Entonces, si nosotros analizamos el texto del acuerdo, primero vemos que todo se deja a la libertad de elección del centro, no de los padres, con lo cual creemos que está abocado al fracaso. Y después, analizando las dos partes del acuerdo, la primera parte está dedicada a la primera enseñanza. En la primera enseñanza, el artículo 9 del decreto de mínimos deja bien claro que los padres, en el ejercicio del derecho a elegir la lengua de sus hijos, el artículo 9 del decreto de mínimos dice que en la primera enseñanza, como son muy pequeñitos, los padres pueden tener libertad de elección de lengua por líneas. Es el único artículo muy claro del decreto de mínimos, donde los niños pequeños, como no hay asignaturas, es un global, los padres pueden elegir 2 líneas hasta los 7 años. ¿Qué ha hecho ese acuerdo? Pues ha dejado en papel mojado ese artículo 9 y, sin embargo, solamente habla que se dará una primera lengua en primera enseñanza, unas horas en castellano y todo el resto será en catalán. Si os está gustando este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita. Es una pena porque con ese acuerdo lo que podía haber hecho el gobierno es que se aplique el decreto de mínimos. Eso que tanto ahora la izquierda nacionalista y el nacionalismo está pidiendo al conseller Vera, que se cumpla el derecho de mínimos, pues ahí el conseller Vera tendría que haber dicho, perfecto, que se cumpla el artículo 9, que lo que hace es avalar ese derecho de los padres a las 2 líneas cuando son muy pequeñitos los niños, de 3 a 7 años. Entonces, bueno, ahí se ha perdido una oportunidad para que por fin se cumplan los derechos de los niños castellano hablantes en primera enseñanza. ¿Qué pasa con la segunda parte del acuerdo? La segunda parte del acuerdo, en principio, nosotros estamos satisfechos en el sentido que han recogido un poco el modelo lingüístico que desde PRIS Educación, Sociedad Civil Balear, en definitiva Escuela de Todos Baleares, le mostramos a ambos partidos para ir acercando posturas, ¿no? Ni la nada por el Partido Popular, que no quería entrar ni en primaria ni en secundaria, ni las 2 líneas puras que quería el Vox, ¿no? Un poco pues han recogido esa idea que les ofertamos nosotros, que es hacer las troncales de ciencias naturales y ciencias sociales en libre elección de lengua y el resto de asignaturas en la segunda lengua que podía elegir el centro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de nuevo está la coletilla de que esta implantación se hará si quiere el centro. Obviamente 35 años de inversión lingüística da a entender un poco que los directores de los centros no están por la labor, ¿no? Por lo tanto, ni en primera enseñanza se va a cumplir con el artículo 9 del decreto de mínimos, ni en primaria y secundaria los centros van a secundar ese nuevo modelo, ¿no? Por lo tanto, estamos igual y con la gravedad de que ni siquiera si el centro no quiere seguir esas premisas que aporta ahora el gobierno con este nuevo modelo, si el centro no las quiere seguir, ni siquiera se le va, pero al menos has de cumplir con la jurisprudencia, es decir, que el castellano sea vehicular y un mínimo de un 25%. Cumple la ley. Si no quieres cumplir el modelo que te aporta el gobierno, al menos sí que como gobierno y tu centro público, que también es administración, cumple con la jurisprudencia. Pues ni siquiera se exige eso en el pacto, en este acuerdo. Es decir, se blanquea la inversión. ¿Por qué? Porque si no quieres aplicar el modelo que te oferto, te dejo en paz. Hombre, no. Al menos dile al centro, yo como gobierno, al menos te exijo que se va a cumplir la jurisprudencia. Porque recordemos que los directores de los centros son administración, son el gobierno balear. Claro, es decir, en definitiva, el
PP y Vox, en este caso, están renunciando a lo que es dar la batalla por la libre elección de lengua, dejándolo todo en manos de unas direcciones de centro copadas por lo que es la izquierda separatista, ¿no? Efectivamente. Y fíjate, Indalecio, que hay muchísimas directivas que no ven con malos ojos el poder, el aplicar el poner un punto y final a la ilegal inversión, porque claro, genera un gran perjuicio a los alumnos castellanohablantes, porque no solamente tienen la dificultad de la asignatura, sino encima en una lengua que desconocen o no dominan. Y no digamos ya a los alumnos con necesidades educativas especiales. Lo que pasa es que muchos de estos directores de centro están presionadísimos por aquellos directores que sí son nacionalistas. Y esto es una pena, porque ya es grave el que por convicción le dé igual quitar derechos, pero también es muy grave que por omisión, por miedo, tampoco aceptes el acabar con esta inmersión. Claro que estamos hablando de derechos fundamentales. ¿En manos de quién está la educación en Baleares en estos momentos? ¿Qué se puede esperar de esa dirección de centro? ¿Qué directrices le va a dar a los alumnos o qué planteamientos pedagógicos va a defender? Claro, efectivamente, estamos frente a una vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque estamos vulnerando el derecho a la igualdad. Unos alumnos sí pueden estudiar en su lengua materna y otros alumnos no pueden estudiar en su lengua materna, que es uno de los mejores instrumentos pedagógicos. Estamos vulnerando el derecho a la no discriminación y estamos vulnerando el derecho a la educación, porque a fin de cuentas tú le estás generando un posible fracaso a un alumno que no tendría por qué. Por lo tanto, son vulneraciones muy graves. Y por eso mismo nosotros siempre desde PRIS Educación intentamos explicar esto a nuestros compañeros, ¿no? Que de una vez por todas la inversión lingüística es ilegal y de alguna manera hemos de encontrar un modelo que termine con ella. Nosotros hemos planteado un modelo que nos parece correcto, que es que de 3 a 7 años haya 2 líneas, porque no hay asignaturas. Los niños aprenden a leer, a escribir, conocen el medio, se conocen a sí mismos, las familias, el entorno. No hay asignaturas, es un aprendizaje global, por tanto 2 líneas. Y a partir de los 7 años ya en adelante, que esas asignaturas que antes se llamaban troncales, que son las más complejas, las que necesitan de ideas previas, de un vocabulario para poder relacionarlo con la materia que estás haciendo, que esas asignaturas sean de libre elección de lengua, que son todas las que tienen que ver con las ciencias naturales y con las ciencias sociales. Y el resto a elección por el centro según pues el entorno sociocultural del instituto o del colegio. Claro, y de ese planteamiento el gobierno no ha cogido copia del mismo, ¿no? Porque vosotros incluso en vuestro planteamiento decíais que en la primera enseñanza tenía que haber un mínimo de 8 alumnos, ¿no? Que escogieran cada una de las 2 lenguas oficiales para poderse llevarse en la práctica. Es decir, que vuestro planteamiento no era un tiro al aire, sino que está bien fundamentado, ¿no? Efectivamente. Cosa que no estaba en el acuerdo PP-Vox, por cierto, ¿eh? Sí, efectivamente. Siempre es muy importante tener en cuenta cuando vas a poner un modelo 2 cosas. Primero es la temporalización. Que la temporalización no significa no lo hagas si no puedes, sino vamos a poner una temporalización y vamos a ir implementándolo poco a poco, porque cualquier derecho que se retorna, obviamente cuesta dinero. Cuesta dinero la educación pública, cuesta dinero la sanidad pública, claro que sí. Para eso pagamos nuestros impuestos. Entonces, nosotros ofertamos un modelo lingüístico no solamente con una temporalización muy bien pensada, sino también pensado para aquellos centros donde solo tienen una línea, que efectivamente haya un mínimo de alumnos para poder aplicar el modelo, ¿no? Y en el caso de que no se pudiera aplicar en un centro, siempre hay centros hermanos cerquitas, centros que están en el mismo barrio, para que si un desdoble no se puede hacer, pues si el padre así lo quiere, poder matricular a su hijo en el centro de al lado para poder
juntar un mínimo de un desdoble para que, obviamente, hemos de buscar la eficacia de los recursos en educación también. O sea, estaba muy pensado, tanto cómo realizarlo, cómo ponerlo en marcha, como la temporalización. Y además de manera muy correcta, porque los alumnos no solamente se les favorecía su desarrollo académico y personal, pudiendo elegir lengua en las asignaturas importantes, sino además aprenden las dos lenguas, que para nosotros, que estamos a favor de un bilingüismo, de que las lenguas son riqueza y hay que saberlas, pero sin afectar al desarrollo curricular y académico de un niño y sin afectar a los derechos que les asisten las leyes democráticas. Claro, pero lo que tú estás hablando es, en términos que todo el mundo lo entiende, libertad de elección de lengua. ¿Y qué perversión ha tenido que llegar una persona o un político para llamarle a eso segregación lingüística? Es decir, ¿cómo que segregación lingüística? Si la segregación es algo que a mí me prohíben. O sea, sí. Es libertad, me llamas que me están haciendo segregación. ¿Cómo? ¿Cómo que segregación? Ya de lo que es el concepto de la democracia y de la libertad, ¿no? Sí. Con esta gente. Bueno, lo que está claro es que el nacionalismo es una ideología totalitaria. Es una ideología que o piensas como ellos o has de pensar como ellos, porque si no, te excluyen, ¿no? Entonces, siempre las ideologías totalitarias lo que hacen es jugar con el lenguaje. Si yo digo que libertad es segregar, si yo digo que una persona que elige algo al separarse del que no elige lo mismo, si yo le digo que eso es segregar, y lo repito, y los medios, los medios afines, así siempre lo transmiten, llega un momento que consiguen que la población crea que si uno elige algo diferente, se está segregando. Y entonces esa libertad, anda, me estoy segregando. No, yo no quiero estar segregado. Ah, pues no elijo. Y entonces poco a poco se va haciendo una mentalidad sumisa de mejor no elegir, porque entonces me dirán que me segrego, soy como un paria, ¿no? Me he segregado del conjunto. Entonces, poco a poco van generando ese juego de palabras que elegir es segregarte, pues mejor no segregarme, no elijo, acepto sumiso lo que me imponen, porque así dicen que soy más libre, que estoy mejor. Y es ese juego de palabras continuo, repetido como un mantra, porque es verdad, efectivamente, Indalecio ahora tiene dos mantras ahora el nacionalismo, que la libertad es segregación y intentan que así lo vea el ciudadano. Y luego otro mantra importante, y es que, bueno, primero voy a pararme un poquito más en esto de que separar es segregar, porque aquí sí que también me gustaría comentar que en los centros educativos, desde hace muchos años, desde la LOCSE, a los alumnos, en las asignaturas instrumentales, las más importantes a nivel de uso, como es el inglés, la lengua castellana, la lengua catalana, matemáticas, esas asignaturas desde hace muchos años en los centros, a los alumnos se les desdobla. Se hace un desdoble por nivel. Los alumnos que tienen un nivel más bajito van a un grupo y los alumnos que tienen un nivel un poquito más alto van a otro grupo. Esto se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Y no lo eligen los padres, se elige en el centro. Hay un desdoble en inglés, un desdoble en matemáticas, un desdoble en lengua castellana, un desdoble en lengua catalana, por esa gran diferencia que hay de conocimientos muchas veces en las aulas. Eso, ¿qué pasa? Que si lo aplican los directores de centro, ¿eso no es segregación cuando se está haciendo un desdoble? Más, también está ese programa que se llama diversificación, donde los alumnos que tienen un nivel más bajito, las asignaturas troncales se reúnen por ámbitos y se hace en una línea, se desdobla el grupo en esas asignaturas y en el resto lo hacen juntos y se lleva haciendo hace mucho tiempo. ¿Eso no es segregación o es un desdoble? Es decir,
y los alumnos que hacen religión en la misma aula, hay alumnos que hacen religión y hay alumnos que hacen estudio asistido. Eso tampoco es segregación, es decir, lo que tú haces no es segregación y cuando lo hace libremente un alumno porque así lo quiere, sí que es segregación. Vamos, son mantras y son tergiversación del lenguaje que no tiene sentido cuando se lo explicas a un profesor, porque dices, a ver, que somos profesores todos. Podrás engañar a la ciudadanía que no sabe cómo funciona la educación, pero no a los profesores o a los directores. ¿Tú crees, para ir acabando, que podrá ser una realidad la libre elección de lengua para el curso próximo? Para el curso próximo, donde no se ha prometido la libre elección de lengua, sino que solamente se ha prometido que en primera enseñanza habrá una primera lengua, es decir, unas horas que elegirán los padres, que no sabemos cuántas horas van a ser, porque no está hecho las órdenes dadas por el conseller a los centros. Sabemos que hay una primera lengua en primera enseñanza de 3 a 7 años. ¿Cuántas horas van a ser? No lo sabemos. No hay una libre elección de lengua. No se ha firmado eso. Y segundo, al año siguiente, o ese mismo año en primaria, van a dar libre elección de lengua en las troncales, eso sí, en ciencias naturales y ciencias sociales, pero solamente a unos pocos centros, un proyecto piloto que va a ser voluntario. Sinceramente, no lo veo. A mí sí que me gustaría comentar que es muy importante que este gobierno, pese a que en el acuerdo ponga que va a ser voluntario tanto en la primera enseñanza como en primaria, va a ser voluntario, pero que al menos en las hojas de matrícula den la oportunidad a los padres de decir si quieren esa libre elección de lengua en las troncales o no, y si quieren esas horas en castellano en primera enseñanza o no. A pesar de que luego salga lo que salga, el centro decida si sí o si no, porque así es una manera de saber la realidad de ese centro y que las directivas sepan la realidad de ese centro. Y la segunda línea que tendría que seguir el gobierno, a nuestro entender, ya que el Partido Popular siempre ha presumido de ser un partido constitucionalista y que cumple con las leyes, es cumplir con la jurisprudencia continua del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Y es que todos los centros modifiquen su proyecto lingüístico para decir que efectivamente las dos lenguas son vehiculares y que además las dos lenguas, como mínimo, para que se cumpla esa vehicularidad y no sea papel mojado, tenga un 25% de ambas lenguas en todos los cursos, de todas las etapas, de todos los centros educativos. Y el proyecto lingüístico se tiene que cambiar para ajustarlo a la ley. Ya no hablamos ni de modelos ni de nada. Hablamos que hay una jurisprudencia del Supremo y del Constitucional que se ha de cumplir. Y el Partido Popular, que tanto presume de que cumple con las leyes, ya es que no es ni siquiera un punto de su proyecto político, sino que es el cumplimiento de las leyes. Que los proyectos lingüísticos se modifiquen acorde a la jurisprudencia. Eso sería lo que, como gobierno, creo que sería lo prioritario. Con eso nos vamos a quedar y veremos a ver si tus peticiones se cumplen. Esperemos, porque si no, desde luego, también hay que tener en cuenta que al PP se le han votado muchos ciudadanos por estas cuestiones, y después los defraudan, pues estarás defraudando al electorado, que en la derecha tampoco suele ser tan raro, tristemente. Pero bueno, esperemos, confiemos y demos un voto al menos de confianza. Sí. Pues muchísimas gracias, Olga, un honor haber contado contigo en el programa de hoy. Bueno, seguiremos en contacto y a ver cómo evoluciona este tema, que desde luego nos va a ocupar toda la legislatura prácticamente. Pues sí. Muchas gracias a vosotros por invitarme, Muchas gracias.